tema para hoy titula Dios el Hijo. Y qué hermoso hablar acerca de Dios el Hijo. Y hemos hablado de Dios en general, hemos hablado de Dios el Padre, ahora estamos hablando Dios el Hijo. Dios el Hijo. Y es interesante cuando nosotros pensamos cómo Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los seres humanos. Hubo un momento en que el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto. Pero lo difícil de los seres humanos es que somos muy duros de corazón. A veces nosotros recibimos la bendición de Dios. El pueblo de Israel recibía cuidado, recibía protección, recibía maná cada mañana. Tenían agua que salía de la roca. Tenían la protección en el desierto. Había una nube que en el día les cubría para que no tengan calor. En la noche se levantaba una columna de fuego para calentarles. Mis amigos, Dios ha hecho provisión todo para el pueblo. Pero a pesar de todas las bendiciones que Dios les daba, se quejaban, murmuraban, hacían cosas que miren, si hubieran sido mis hijos, ya los hubiera dado unas cuantas veces. Pero Dios es tan misericordioso que les soporta hasta que llega un límite en que Dios dice, ya, basta, no quieren aprender, van a aprender a las malas. ¿Qué pasó? Un día el Señor envió serpientes al campamento. Allí donde estaban comenzaron a aparecer serpientes. Había serpientes en la carpa, había serpientes en la cama, había serpientes en la cocina, había serpientes por todo lado. Y lo peor, no eran serpientes solo que estaban por allí, no, eran serpientes venenosas que les mordían y se morían. Y morían al instante casi. Y esto desesperó al pueblo y comenzaron a buscar solución. Y fueron a Moisés. Cuando fueron a Moisés, dijeron, por favor, Moisés, mira, haz algo por nosotros, por favor, mira, las serpientes nos están matando. Y el Señor les dijo, mira, Moisés, haz una serpiente de bronce. Y esto es interesante, cuando Moisés hizo la serpiente de bronce, todas esas personas que estaban allí y que eran mordidas por una serpiente, miraban a la serpiente de bronce y vivían. Estos hombres, los que habían muerto, ya no resucitaban y se quedaban muertos, pero los que estaban vivos y tenían tiempo para mirar a la serpiente, entonces vivían. El pasaje, noten el pasaje de la Escritura, Números capítulo 21, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Miren, que ellos reconocieron que hemos pecado contra Jehová y contra ti. Cuando las personas reconocen el pecado, entonces puede haber un cambio en las vidas. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mira a ella, vivirá. Qué interesante, haz una serpiente. ¿Qué tenía que ver una serpiente de bronce? Pero el Señor le dijo, haz una serpiente de bronce, y cualquiera que fuere mordido y mira a la serpiente, vivirá. En el verso 9, Números 21, 9. Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mis hermanos y amigos, este es Dios maravilloso. Solución tan fácil, mira a la serpiente. Ahora, ¿qué era la serpiente? La serpiente era un símbolo de Satanás. Había sido siempre símbolo de Satanás. Cuando nuestros primeros padres pecaron, en Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, y la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Esto es como el diálogo. La serpiente estaba allí siendo usada por Satanás. ¿Para qué? Para que cayeran nuestros primeros padres. El símbolo de la serpiente era símbolo ¿de qué? De Satanás.
símbolo de Satanás. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora noten, la serpiente era símbolo de Satanás, y Dios le dice a Moisés: haz un símbolo de Satanás y ponle sobre un madero, ponlo allí. Pero lo extraño es que este mismo símbolo extraño se usa para Cristo Jesús. Ahora Jesús está simbolizado por una serpiente. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí nos está mostrando que era imposible que la ley salve a los hombres. ¿Qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo a semejanza de ¿qué? Carne de pecado. Jesús se hizo ¿qué? Pecado. Se hizo y está ahí simbolizado. Y ahora dice en Juan 3, versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo cambió? Ahora el Señor dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esta serpiente era ¿qué ahora? Símbolo de Jesucristo. Pero ese símbolo era cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo pecado. Porque Jesús estaba cargando sobre él el pecado de todos los hombres. Ahora Jesús estaba llevando el pecado de los seres humanos. Y ahora nos dice en el verso 15: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Al pueblo de Israel le dijo: mira la serpiente. Y ahora el Señor nos dice: mira la cruz. Mira ¿qué? A Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo pecado. ¿Para qué? Para llevar nuestro pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué hermoso! Este es el amor de Dios. Dios se hace pecado. Yo tenía que morir por causa de mi pecado, pero Jesús cargó mi pecado. Jesús llevó mi pecado, se hizo pecado. Mis hermanos, Dios el Hijo vino a este mundo, ¿para qué? Para llevar el pecado de los seres humanos. Jesús cargó el pecado. Y es interesante cuando leo en la Biblia y hablan acerca de la encarnación. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Noten Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, nota esto. ¿Por qué vino Jesús? Por amor. Jesús vino por amor. No vino por otra razón. Vino por amor. Vino porque te ama. Y por amor se hizo hombre, envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. En primera de Juan capítulo 4 versículo 9 dice: y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. O sea, Jesús, Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo ¿qué? Vino, se hizo pecado, mostró su amor para con nosotros y envió a su Hijo unigénito para que vivamos por él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa, no como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
para manifestar en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jesús ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció solo una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús Dios, porque Cristo padeció una vez por los pecados. O sea, la misión de Jesús, salvar al ser humano, salvar al pecador. Jesús es el héroe brillante, el más brillante de esta historia. Jesús puso su vida por nosotros. En Juan capítulo 6, verso 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, Dios, vino del cielo. ¿Para qué? No para hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Ahora, cuando nosotros queremos conocer de Jesús, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la Escritura. Y Jesús nos muestra que la Escritura está constantemente hablándonos de Él, del Hijo. En el libro de Juan capítulo 5, verso 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto le estaban diciendo al pueblo de Israel. Ustedes revisan las Escrituras, escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas hay la vida eterna. Pero en las Escrituras son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo Jesús. La Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, cuando leemos la Biblia encontramos todo lo que Jesús vendría a hacer por nosotros en este mundo. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora ustedes ven que en este versículo de Isaías 9:6 se ponen los títulos de Dios. ¿A quién? Al Hijo. O sea que el Padre, el Hijo son iguales. Sí, son iguales. Y tienen las mismas características y tienen también los mismos atributos. Y si usted puede ver todo esto, nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y será llamado ¿qué? Admirable. El Hijo Jesucristo es admirable. Dios el Hijo. Dios el Hijo es consejero. Jesucristo es Dios fuerte, Jesucristo es Padre eterno, Jesucristo es príncipe de paz. Todos estos atributos de Dios son también atributos de Jesucristo, el Hijo, Dios el Hijo. Por eso es que en Juan capítulo 1, verso 1 dice, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que Jesucristo era igual que el Padre, tiene los mismos atributos. Él estaba allí en este mundo y tenía un propósito, el que vino para cumplir la misión está en Juan 1:14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús Dios habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús fue al Jordán y Juan estaba bautizando, la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. Y Juan se emocionó mirando a Jesucristo. Y noten lo que dice en Juan 1:29, y al día siguiente
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo de Israel sacrificaba corderos como símbolo ¿de qué? De que un día llegaría el Redentor, el Mesías. Y Juan reconoce al Mesías, reconoce que Jesús es el enviado de Dios para cumplir la misión de redención. Algunas profecías de Jesús, hay algunas profecías que necesitamos conocer. ¿Cómo ser? El lugar del nacimiento de Jesús. Nos dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde nacería Jesús? En Belén. Es interesante cuando uno llega a Belén. Estuve en Belén, por lo menos he estado 3 veces en Belén. Y cuando llego a Belén me emociono de saber que un día allí nació mi Jesús. En esa ciudad, en ese lugar, nacería de la bienaventurada Virgen María. Y el Señor daría señal, como dice Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Va a dar a luz un hijo y llamaría ¿qué? Su nombre Emmanuel. Y esta era la señal que Dios daría, que una virgen daría a luz un hijo. Mateo 1:23 nos dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Este es el cumplimiento de esa profecía de Isaías. Hace cientos de años Dios había dado la profecía en el tiempo del profeta Isaías y ahora se estaba cumpliendo. Y esto es lo hermoso de la profecía. El ángel viene y le habla y le dice y le hace un saludo tan especial. En el libro de Lucas 1, versículo 28, noten, dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Miren en la salutación del ángel aquí a la bienaventurada Virgen María. Y le dice: salve, oh favorecida, el Señor es contigo. Mis hermanos, si hay una mujer a la que se le debe respeto, es a la bienaventurada Virgen María. ¿Por qué? Porque aprendió a tener comunión con Dios, a vivir una vida en comunión con lo santo, con lo sagrado. Y qué hermoso. Pero algo que quiero aclarar aquí: no es para adorar a la bienaventurada Virgen María. Respeto, la adoración solo le corresponde a Dios. La Biblia habla muy poquito de la bienaventurada Virgen María. Aquí se presenta cuando el ángel se acercó a ella. Lucas 1:29, noten: mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué me saluda con tanto énfasis? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué bonito. ¿Has hallado qué? Gracia delante de Dios. En el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Le llamarás su nombre Jesús. Qué bonito. El ángel hablando, mostrando la profecía del nacimiento de Jesús. Ahora, cuando Jesús nació, una estrella guía a los magos, a los sabios del oriente, donde había nacido Jesús. Y esto también estaba profetizado en Números 24:17. Dice: saldrá estrella de Jacob. Y esto nos menciona, dice: saldrá estrella de Jacob. Números 24:17. Y los sabios fueron guiados por la estrella. ¿A dónde? A Belén. Y cuando encontraron a Jesús, allí él estaba, había nacido en un pesebre, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el
Jesucristo, Dios, naciendo ¿en qué? En un pesebre. Jesús entendió su misión. Jesús cuando vino a este mundo no vino para simplemente hacer algo, no, Él vino a cumplir una misión específica. Creció como todo niño normal, en un hogar normal, con una madre normal, con un padre. Aprendió a obedecer, aprendió a vivir como viven los seres humanos. ¿Por qué? Porque tomó la naturaleza humana, se hizo hombre como nosotros. Y tomando la naturaleza humana, cuando llegó el tiempo en que debía cumplir la misión, entonces Él ahora cumple lo que dice Isaías capítulo 61, versículo 1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Jesús está dando la misión. El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Esto es lo que Jesús estaba enseñando. En el verso 2 nos dice, 61:2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Y esta profecía de Isaías 61, 1 y 2, se cumple en San Lucas 4, 18 y 19. Y Jesús lee cuando está ahí en el templo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y termina diciendo, hoy se ha cumplido esta profecía. Hoy se ha cumplido esta escritura. Pero no solamente hablaba de la misión de Jesús. Hay profecías que se cumplieron, como ser el sufrimiento, el rechazo que tendría el Mesías. ¿Cómo Jesús sería rechazado? Isaías 53, versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz en tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto es lo que el Señor nos está mostrando. Este es cómo Jesús sufriría. Además, uno de sus amigos le traicionaría. Los Salmos 41:9 dice, y aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aquí está hablando de quién? De Judas. Judas el tesorero, el hombre de confianza, el hombre que manejaba las finanzas de los apóstoles. Traicionan al maestro. Zacarías 11:12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, la cantidad que recibió Judas por vender al maestro. Ahora, en el juicio que Jesús tendría, pasaría por problemas, como ser este versículo dice que sería escupido en su rostro, escupirían en su rostro. Isaías 50, versículo 6 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Escupieron el rostro y estaba profetizado que escupirían el rostro. Estaba profetizado que echarían suerte sobre su manto. Noten, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todo esto se cumplía cuando Jesús estaba siendo llevado, cuando estaba siendo azotado, cuando estaba siendo castigado. Salmo 34, versículo 20. Ninguno de sus huesos serían quebrantados. Él guarda todos mis huesos, ni uno de ellos será quebrado.
Ni uno de ellos. En su aflicción pasaría por momentos difíciles. En aflicción sería llevado como cordero. Isaías 53 nos describe, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él molido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Mis hermanos, estas profecías de Isaías se cumplían exactamente, porque Jesús no era un impostor. Jesucristo, el Hijo de Dios, era Dios cumpliendo su misión. Isaías 53:8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús fue llevado a la cruz del Calvario. Allí, en el monte de la calavera, allí fue crucificado en medio de ladrones, y los hombres se ensañaron con Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la crucifixión de Jesús los seres humanos temblaron. Y aún el centurión romano, después de que vio lo que había pasado, él dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Tembló la tierra cuando Jesús entregó su vida. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Jesús intercede por nosotros en el santuario celestial. Él es nuestro gran sumo sacerdote hoy. ¿Para qué? Para darnos la libertad, para perdonar nuestros pecados. En el libro de Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis amigos, Jesucristo Dios dio su vida para que tú y yo tengamos vida, para que podamos vivir, para poder ser perdonados. Y el pedido es acerquémonos al trono de la gracia. Querido amigo, si estás mirando este programa, la única manera de ser salvo es llegando a Jesucristo, aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Cordero inmolado. Yo te invito a aceptarle a Jesucristo, a decirle, Señor Jesús, toma mi corazón. Jesús está presto para volver. Pronto en las nubes de los cielos aparecerá el Hijo del Hombre viniendo para llevar a sus redimidos. Abre tu corazón y deja que Dios tome el control de tu vida. Que Dios pueda hacer algo maravilloso en ti. Conoces a Jesús. Ámalo a Jesús. Él fue el Cordero de Dios. Él es nuestro sustituto. En Él tenemos vida. Y Él intercede por nosotros. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Yo te digo en esta hora, yo no sé cuál es tu situación. No sé cuál es tu pecado. Pero no importa cuál sea tu pecado. Acércate al trono de la gracia.